Entramos así a este bloque formativo sobre la vida eterna, algo de lo cual en general no se oye hablar, ¿verdad? A veces, aún dentro de nuestra vida cristiana, tal vez las personas que no están todavía demasiado en el camino, sino que se limitan más a la parte cultural o litúrgica, como ir a misa los domingos, y tal vez no tienen otra actividad, esto no lo van teniendo muy en cuenta. Cuando uno pasa a estar en el camino, ya tener una vida más comprometida con Cristo, con la Iglesia, con la humanidad, con los intereses sociales del pueblo, ya uno empieza a tener una vida cristificada, porque se asemeja mucho a la vida de Jesús, siempre lógicamente en un plano análogo. Hablamos de similitud, ¿verdad? La vida eterna es una palabra que el mundo casi no la conoce, porque cuando oímos hablar a la gente, en general, excepto que profese la fe, escuchamos, no, todo se acaba, cuando uno se muere se acaba todo, ¿no? Así, la gente es como que pone un cierre. Y la verdad, esforzarse en la vida tanto, conocer la cultura del esfuerzo, del trabajo, para la nada, es como que no hay motivos para vivir, ¿no es cierto? Eso desde un prisma psicológico, yo lo he planteado a excompañeros de trabajo en empresas. ¿Y nunca pensaste en la eternidad? No, hay como una negativa. Y entonces, ¿para qué construís lo que construís? Tu profesión, tu familia, tener hijos, si todo acá termina. ¿Para qué? Entonces, y casi todos, por no decir un 99%, ante el ping-pong de preguntas y respuestas, terminaban por no saber qué decirme. Porque en el fondo, como Dios ha dado a cada persona aspiraciones trascendentales, en el fondo todo ser humano piensa en la continuidad, pero no tiene claro qué es. Por eso es tan importante tener nuestro ciclo, además de alimentar a la grey, también tener este ciclo, porque la radio es un medio popular donde la gente pasa el dial y se queda porque le gustó la voz, o le gustó la paz, o le gustó el contenido, y uno va escuchando y va aprendiendo las cosas. Como ¿a cuántos de ustedes les ha pasado esto en 21 años del programa? Sé que muchos han encontrado el programa Intimidad de esta manera, ¿no? Pasando el dial, la mayoría. Bueno, por eso mismo, conocer es bueno, y conocer con fundamento, no dar impresiones, porque estos temas no se pueden mover por impresiones. Uno no puede decir, me da la impresión de que algo es así, cuando tenemos mucho aval científico, dado que la teología es una ciencia. Y como enseña Santo Tomás de Aquino, maestro de teólogos, él dice que ciencia es todo aquello que puede ser demostrado a partir de sus causas y razones. Entonces, nosotros vamos a las razones de fe, vamos a las causas, acudiendo a la exégesis, es decir, a la investigación científica de la Biblia, a los aportes del magisterio, de la tradición apostólica, de la patrología, que es el estudio de los padres de la espiritualidad entre los siglos II y IV, y también a través de tanta gente llamados maestros de espiritualidad que vienen después del siglo IV hasta nuestros días, y son todas personas que van profundizando, lógicamente, a la luz del saber teológico, esta realidad que es la vida eterna. Quisiera retomar un concepto importante que no puede nunca bajarse de aquello que tenemos que reflexionar. Cuando digo que no tiene que bajarse, es que siempre hay que tenerlo presente en la mente. Y es que nosotros, en lugar de prepararnos para la muerte, debemos prepararnos para la vida eterna. Ustedes saben que hace unas semanas pocas atrás
prediqué un retiro a sacerdotes y obispos durante una semana. Y allí me decían en la congregación cuánta verdad en algún momento de 5 días que prediqué, que paso por este tema de la muerte y la resurrección y el sentido de la vida según la vida eterna. Varios sacerdotes mayores reconocían que es verdad, mucho tiempo se habló y se hizo mucho énfasis en la muerte, incluso en las expresiones culturales de la muerte, como se hacían antes, los funerales, con cortinas negras, con un montón de cosas, que cuando yo era chico ayudaba a la misa y me daba cuenta cómo se armaba, todo en latín, se rezaban los responsos, pero más allá de los idiomas, todos sabemos que el latín es la lengua tabernácula de la lengua vernácula de la Iglesia, ¿no? Entonces es normal, así como el hebreo es para el pueblo judío o el árabe para los musulmanes, para la vida católica el latín. Por eso todos estudiamos latín académicamente en la carrera de teología, distintos niveles de latín. Y me decían ellos, sí, es cierto, cómo se ponía mucho la mirada en el último momento, en lugar de prestar atención más a la vida eterna, porque el último momento es un muero porque no muero, como dice Santa Teresa de Jesús, es decir, la muerte es accidental, lo sustancial es la vida eterna, porque nosotros cuando morimos casi no nos damos cuenta, pero lo importante es que el alma ya pasa a la esfera divina que se llama la eternidad. Aquello que ya desde muy antiguo se estudiaba en cosmología, lo que luego se llamó filosofía de la naturaleza. 3 tipos de tiempo. La eternidad, que es el tiempo propio de Dios, la eviternidad, que es el tiempo de los ángeles, y la temporalidad, que es el tiempo de los hombres. La eternidad significa que no hay comienzo de duración de algo en la existencia. Por eso Dios existe desde siempre. Nosotros decimos comúnmente gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La eviternidad, en cambio, conoce un inicio, porque los ángeles fueron creados. Dios es increado, pero los ángeles fueron creados. Pertenecen para siempre, espiritualmente, son seres espirituales. Los ángeles son verdad de fe, como lo sostiene también el Catecismo de la Iglesia Católica, como sostienen los biblistas. Es innegable la presencia de los ángeles en la Escritura, y la temporalidad conoce un principio y un fin aquí en la tierra. Pero nosotros, cuando somos llamados por Dios, pasamos a la esfera divina llamada eternidad, donde no se conoce el ocaso, porque Dios no conoce ocaso, porque Dios es eterno, presente, continuo. Entonces digo, nosotros tenemos que empezar a mirar más el paraíso, esa palabra que Jesús utiliza con el ladrón cuando estaba al lado de él colgado en la cruz. Acuérdate de mí, Señor, cuando estés en tu reino. Y el Señor Jesús le dice, yo te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Como paraíso no es una palabra que se utilizó tanto, pero sí vida eterna, es que optamos más por usar la terminología vida eterna. Dijimos en el ciclo que comienza la vida eterna acá en la tierra, porque ya desde la tierra tenemos experiencia de Dios. Hablamos con Dios, hablamos de Dios, vemos a Dios en los más necesitados. Colaboramos en la obra de Dios, que se llama reino. Nosotros estamos comprometidos con el reino, con la obra de Dios. Multifacética, por cierto, por eso uno se va ubicando según la vocación que tiene particular
y carismática. Hay una vocación particular que es soltero, casado, separado, viudo, pero hay otra que es carismática. Uno se va identificando con una modalidad que el Espíritu da. Para que esto quede claro, ya que estoy en un medio público, las personas que vienen a la casa de formación, las personas que me escuchan acá por la radio, se identifican con la formación y con la oración, por eso son oyentes del programa. En la identidad se sella el resultado. Entonces hay una vocación particular y también, además, identidad, donde uno dice, Dios me quiere así, en esta vocación. Y además hay una identidad carismática. Cuando uno está unido a un carisma, uno bebe del carisma. Y el carisma es como una llama de amor viva. Siempre mantiene a la persona con un ánimo renovado, con proyección, con proyectos, porque la palabra carisma deriva del griego harisma. Harisma, a su vez, deriva de haris, el término que quiere decir gracia. Entonces, una persona, bíblicamente hablando, no me refiero solo a las personas que pertenecen al movimiento de la renovación carismática, sino una persona bíblica esencialmente es carismática cuando porta algo de la gracia de Dios, porque el carismático es un portador de la gracia de Dios. Hay una porción de la gracia, o sea, de esa presencia trinitaria de Dios bajo una modalidad. Por eso San Pablo es quien describe los carismas en su mayoría, ¿no? Tanto en la carta a los Corintios, en Romanos, algo en Gálatas, también el autor de la carta a los Efesios, escuchando la repetición hoy, les dije el domingo pasado, se habla del carisma de predicación en Efesios 4:11, ¿no? Es decir, hay una identidad. La identidad es lo que va a hacer trascender y hace que uno ya, por este contacto con Dios, empiece a gozar de esta vida eterna acá. Recordemos siempre Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcamos a ti, el único Dios verdadero y al que enviaste Jesucristo, tu Hijo amado. Conocer a Dios, el verbo conocer, es un verbo altamente usado en toda la literatura joánia y tiene dos dimensiones, la intelectual y la empírica. La intelectual es la sistemática, uno va conociendo a medida que va aprendiendo. En este caso, ustedes van escuchando, van aprendiendo, van conociendo, hasta acumular conocimientos y conformar lo que se llama un saber, porque el verbo entender no es lo mismo que saber, ¿verdad? Y lo empírico es lo experiencial. Cada uno de nosotros va teniendo una experiencia de Dios. Cada uno de nosotros, además de como comunidad, cuando estamos juntos, tenemos una experiencia personal de Dios. Dialogamos con Dios, ponemos en oración, escuchamos su palabra, hacemos silencio, leemos los signos de los tiempos. Hay una espiritualidad de cada persona. Cada persona tiene una dimensión religiosa y una dimensión espiritual, lo cual no es lo mismo, ¿no? Vamos a dejar aclarado esto. La dimensión religiosa es la ligazón con la Iglesia. Cada uno va allí donde la Iglesia, el Señor mismo nos convoca en la Iglesia. Cada uno con sus dones tiene que crecer, hacer un nido ahí en sus dones, porque si no es en lo propio, uno no crece. Entonces, unos sirven para esto, otros para aquello, otros para lo otro. Por otro lado, la dimensión espiritual es sí la que tiene que ver con la intimidad de la espiritualidad de uno. Esto ya es muy personal, es algo que la persona va asumiendo y se va guiando también y se va dejando guiar por el Espíritu Santo de Dios en la vida. Es así que ya empieza ese conocer a Dios, ¿ven? Entonces, la dimensión intelectual, que es la sistemática, y la dimensión
que llamamos empírica, que es la de la experiencia vivida, porque uno, no sé si alguna vez hicieron este planteo, uno puede tener una experiencia teórica, pero no vivida. Por ejemplo, hay personas que ven en otras cosas que pasan, pero una cosa es que conozca la experiencia teóricamente y otra cosa es que la persona misma viva esa experiencia en su propia vida. ¿Me comprenden? Esta es la diferencia entre una experiencia teórica y una experiencia vivida. Y en la dimensión espiritual, cada uno de nosotros tiene una experiencia vivida de Dios, en el día a día. Por eso digo, conocer a Dios ya es un anticipo de la vida eterna. Yo quisiera arrimarlos, como lo estoy haciendo desde los últimos 2 programas, a la doctrina del Nuevo Testamento, porque hasta que Jesús no resucitó, no hubo un primogénito de entre los muertos, ¿verdad? Y yo les decía así, a grandes rasgos, que en el Antiguo Testamento se plantearon cosas, a veces, si los buenos y los malos van al mismo lugar, ¿para qué ser bueno o malo? Cada uno que haga lo que quiera y listo. Después los profetas, entre el siglo VIII y V, empezaron a anunciar que las cosas no son así, que los buenos van a un lugar y los malos van a otro. Cuando decimos buenos y malos, no hablamos con lenguaje de niños, hablamos con lenguaje de adultos. Hay personas que son buenas y hay personas que son malas. Las personas malas son las que optan por la malicia. Por ejemplo, hablar mal de una persona, criticarla a sus espaldas, levantar una calumnia. La mitomanía tiene mucho que ver con eso, porque los mitómanos son tan mentirosos que cuando hablan defienden tanto sus mentiras que parecen verdad. Por eso la gente se confunde tanto. Pero en algún momento una persona de Dios siempre se da cuenta cuando tiene una mitónoma o un mitónomo al lado, porque el Espíritu Santo es advirtente, entonces nos da a conocer que nos están mintiendo en algún punto. ¿Se dan cuenta? Sobre todo las mentiras son maliciosas en los mitómanos. Existe esa patología que se llama mitomanía, que no es igual que un mentiroso. El mitómano, siempre recuerden, defiende sus mentiras como si fueran verdades, por eso le ponen mucha pasión, pero ellos saben bien que están mintiendo. No obstante, lo hacen así. Entonces, digo, claro, la dimensión espiritual es una dimensión muy importante. Los buenos y malos no pueden ir al mismo lugar. Dios es justo, no es justiciero, Dios es justo. En Él no existe la maldad, Dios no se contamina con eso. Por eso entiendo que entre los autores del Nuevo Testamento, San Pablo de Tarso, ¿no?, es quien se destaca por la frecuencia, por así decirlo, y profundidad con que trata este tema, y por eso les recomendé que siempre que quieran ir a un capítulo para saborear más en profundidad la doctrina sobre la resurrección, siempre vayan a la primera carta a los Corintios en el capítulo número 15. Ahora, antes de ahondar la doctrina paulina respecto de la resurrección, creo que conviene recoger los testimonios de otros libros neotestamentarios, o sea, del Nuevo Testamento, que aportan elementos, a mi entender, de interés. Es decir, la creencia en la resurrección de los muertos se había abierto camino en Israel desde sus primeras manifestaciones, explícitas sobre todo en Daniel, el profeta, que es un profeta apocalíptico, y en el segundo libro de los Macabeos. De forma que en tiempos de Jesús era doctrina ampliamente divulgada y sostenida en tiempos de Jesús, porque ya estaba en el libro de Daniel y en el segundo libro de los Macabeos.
Ahora, en Juan vamos a encontrarlo, voy a leer acá en la Biblia, que en el capítulo 11, versículo 24, esta creencia la pone en boca de una mujer del pueblo. Leemos acá 11:24, dice la palabra. Marta le respondió: sé que resucitará en la resurrección del último día, cuando se refería a Lázaro. O sea, ven como ella ya sabía de la resurrección del último día, porque esto es bíblico en Daniel y en Segundo Macabeos. En tiempos de Jesús, la gente sabía que la resurrección estaba dentro de lo que es el plan de Dios. Pero también, investigando la palabra, aquí en Hechos 23, del 6 al 8, encuentro esto. Pablo, sabiendo que había dos partidos, dice la palabra, el de los saduceos y el de los fariseos, exclamó en medio del Sanedrín: hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos, y ahora me están juzgando a causa de nuestra esperanza en la resurrección de los muertos. Apenas pronunció estas palabras, surgió una disputa entre fariseos y saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos niegan la resurrección. Los saduceos eran un grupo de sacerdotes, los fariseos eran laicos, y la existencia de los ángeles y de los espíritus. Los fariseos, por el contrario, admiten una y otra cosa. ¿Ven? Aquí lo tenemos clarísimo. Este es un texto que me gustó leerles porque realmente es muy claro sobre el tema de la resurrección y ellos están totalmente informados del tema, tanto saduceos como fariseos. Y acá nomás también en el capítulo 24, del 14, no voy a tomar al 15, dice la palabra: pero si te confieso que sirvo al Dios de mis padres, siguiendo el camino que mis acusadores consideran una secta, creo en todo lo que está contenido en la ley y escrito en los profetas, y tengo la misma esperanza en Dios que ellos tienen, la esperanza de que habrá una resurrección de justos y pecadores. Entonces, con este aval bíblico, como les decía hoy, Santo Tomás dice que ciencia es todo aquello que puede ser demostrado a partir de sus causas y razones. Entonces, las cosas no eran desconocidas en tiempo de Jesús, me refiero a lo inherente a la resurrección. Ya en el pueblo judío estaba dándose este tema a la luz de, vuelvo a decir por tercera vez, Daniel y Segundo Macabeos. Entonces, yo entiendo que estos textos nos presentan a Pablo utilizando la fe en la resurrección para, voy a usar este verbo, patentizar su acuerdo con las esperanzas judías. Entonces, en el primero de estos textos que acabamos de escuchar, busca además la alianza con los fariseos sobre la base de una persuasión común frente al poderoso partido de los saduceos. Y el fariseísmo, como sector más progresivo de la intelectualidad israelita del momento, se había erigido en defensor de la resurrección, en apoyo de la cual había construido hasta una complicada, digamos así, apologética, porque armó toda una defensa con vistas sobre todo a vencer la oposición saducea, que estaba aferrada a la letra de los escritos paleotestamentarios anteriores a Daniel, y no querían aceptar lo que dice Daniel. Importa entonces sí notar que la teología farisaica de la resurrección no restringía comúnmente
esta doctrina a los justos, ¿no? Sino que conocía también una resurrección de los limpios para el juicio. Esto es también una equidad, que los buenos y los malos no van al mismo lugar según las opciones de cada uno. Porque entendamos bien las cosas, ¿no? Ninguno puede decir, este es bueno, este es malo. Quiero decir, lo podemos decir, sí, en cuanto a evaluación actitudinal lo podemos decir. Pero el juicio solamente lo conoce Dios, excepto las cosas que son pecados sociales, ¿no es cierto?, que ya se imponen ante los pueblos. Pero en el orden personal, en la interioridad de alguien, solo Dios sabe la historia de esa persona, la genética de esa persona, las heridas. Algunos han podido curar, otros no pudieron curar. Hay gente que es muy rencorosa, es muy resentida, hay gente que no perdona, hay personas que tratan de quedarse en ese lugar, y lamentablemente la bondad no es lo que los va a calificar. Bueno, esto lo vamos a ir trabajando, y dejo esta mirada abierta interiormente como reflexión, para que cada uno también vea qué actos buenos ha tenido en la vida y qué actos malos le gustaría ya desterrar definitivamente, ¿no? Porque si todos fuimos perdonados en Cristo, en algún momento tenemos que también llegar a perdonar en caso de que nos hayan ofendido. También no puedo dejar de reconocer que hay personas que son muy hipersensibles y siempre se sienten ofendidas, es más, viven ofendidas. Pero eso se debe a la inmadurez que tienen, son tan hipersensibles que aunque una persona sea correcta o respetuosa, lo toman a mal enseguida, ¿no? Esto ha pasado, yo he atendido muchos casos así donde tuve que exhortar a que sean más maduros en sus actitudes, ¿no? No quedarse enganchados o contaminados con una palabra, una frase, una mirada, lo que dijo. En la vida, cuando uno es adulto, se da mucho esa frase del profeta Habacuc: Señor, dame piernas de gacela para que pueda volar por las alturas. Quiero decir, uno tiene que saber pasar por encima de ciertas realidades y no engancharse con cada palabrita, con cada gesto, con si me dijo, no me dijo, porque las personas hipersensibles generalmente están muy encima de ellas mismas. Por eso son tan hipersensibles, porque no salen hacia la afuera, no se comunican. Entonces son como copas de cristal, ¿no? Hay que tener un cuidado de que no se caiga y se rompa. Es decir, la gente cuando va madurando, en cambio, deja pasar cosas, otras no les presta atención, otras pasa por encima, como recién les decía. Es decir, la madurez también permite a uno saber por dónde caminar en la vida. Las personas hipersensibles, además de ser muy inmaduras en sus sentimientos y emociones, son personas que lamentablemente sufren horrores, porque se da lo que se llama en teología paraptoma, es decir, es una resbalada. ¿En qué consiste la resbalada? Que los sentimientos pasan arriba y la mente pasa abajo, y eso es terrible para un ser humano. Lo que tiene que priorizarse siempre es la mente humana. Justamente esta semana lo compartía en la casa de formación, que cuando yo estudié la teología del cuerpo, fíjense que la mente humana está arriba de todo. Dios señala el por qué está arriba y no está arriba del hombro, ¿no? Está arriba de la cabeza, es decir, siempre la inteligencia tiene que intervenir sobre los sentimientos. En cambio, cuando se nos da vuelta eso en un círculo, y lo primero de la vida es según lo siento es pan para hoy y hambre para mañana, porque uno según lo siente no puede consagrar su vida a Dios. Según lo siente no puede empezar una carrera y ser un buen profesional. Según lo siente no puede dar el sí hoy y mañana separarse. Según lo siente, puntos suspensivos. Es la mente lo que tiene que estar arriba, porque la mente controla los sentimientos y emociones, y no al revés. Al controlarlos también recibe el alimento que los sentimientos proporcionan
al cerebro humano. Dicho en términos ejemplificados, cuando una persona está bien afectivamente, la cabeza le funciona muy bien. En general, la cabeza no responde cuando los sentimientos están desordenados en la vida de uno. Pero digo, si hay en la audiencia, como existe cada tantas personas, siempre una persona es hipersensible. Si alguien dice yo soy muy sensible o yo soy hipersensible, llámese a la reflexión a través de este ciclo para tratar de no serlo más, porque se va a hacer mucho daño en la vida. Las personas hipersensibles sufren demasiado, pero en exceso, porque una cosa del tamaño de una moneda la llevan al tamaño de un plato, figurativamente hablando. La experiencia psicológica que tienen de la vivencia de eso es así. Es impresionante la desproporción que hay en la vivencia de las cosas dentro de un aparato psíquico hipersensible que en aquel que controla desde la inteligencia y su mente los sentimientos, las emociones, las palabras y las reacciones. Por eso nunca conviene ser hipersensible. La hipersensibilidad no es buena consejera. Y si uno dice es que yo soy así, bueno, empiece a cambiar, porque la vida se trata de eso, ¿no? Como los retiros que estoy predicando en estos meses sobre psicoteología de la conversión. Si no, a veces los desafíos de la vida tienen tamaños de olas de 10, 15 metros. Es decir, uno si es muy hipersensible muere enseguida, en el sentido de que la vida se nos apaga, y la vida está para disfrutarla. Como dice San Pablo en la segunda carta a Timoteo, Timoteo, Dios nos ha dado las cosas de la vida para que las disfrutemos. Una persona hipersensible no disfruta de nada, porque está permanentemente herida. En cambio, una persona madura sale de la hipersensibilidad, empieza a ser autoválida, sabe por qué lado puede pasar, por cuál no, por cuál le conviene pasar con piernas de gacela. Es decir, uno en la vida tiene que prepararse, porque la vida es una lucha. O sea, todos lo vamos experimentando. Constantemente tenemos desafíos. Desde lo económico, que hoy en la Argentina se dice cuánto me vino de luz, cuánto me vino de gas, las expensas, a cuánto se van. Digo, ¿ese es un desafío o no? Es. Pero también hay otros más. Los cambios de edades, las décadas, los problemas que aparecen en una edad, en otra, los hijos, las preocupaciones, las separaciones de unos, de otros, personas que se van, otras que se quedan, gente que inicia un plan y de repente la situación del país no se adapta a ese plan, tiene que cerrar todo y se le frustra el plan. Por eso hay que madurar. Y Jesús nos quiere maduros, así los preparó a los 12 apóstoles. Bueno, intentemos al menos cada día con la formación que vamos recibiendo, no ser hipersensibles, realmente lograr la construcción de una espiritualidad sólida, ¿no? Siempre desde la fragilidad humana, pero la hipersensibilidad, que es un tema que manejamos nosotros más allá de nuestra naturaleza, la manejamos nosotros conductualmente, puede cambiar, porque nosotros podemos hacer cambios en nuestra conducta. ¿Me comprenden? Bueno, vamos terminando entonces este momento reflexivo en el ciclo sobre la resurrección de la carne en el día de hoy. Y el próximo domingo vamos a ir cada vez más adentro en la espesura sobre lo que estamos viendo a la luz de la palabra, como nos enseña San Juan de la Cruz. Vayamos más adentro en la espesura. Bien, cerramos el bloque con una pausa musical muy bella. Doris Machín y todos nosotros le decimos al Señor, te necesito, Señor. Hay veces que yo pienso que la vida trae momentos de desolación, donde nada tiene razón, como la lluvia en el verano o la sonrisa de un hermano. Necesito ese aliento, un
refrigerio, como el ave busca su nido, o la flor un gran rocío. Necesito ese aliento, te necesito, Dios. ¿No ves que sin ti yo nada soy? Que sin ti no sé a dónde voy. Mi corazón te clama hoy. Te necesito, Dios. Te necesito. Y en el momento de mi enfermedad, cuando parece que ya no estás, cuando todos me abandonan y no comprenden, de repente veo el resplandor que me recuerda que mi Salvador en la cruel cruz pagó por mi dolor. Es mi Señor. ¿No ves que sin ti no nada soy? Que sin ti no sé a dónde voy. Mi corazón te clama hoy. Te necesito, Dios. Te necesito, Dios. ¿No ves que sin ti no hay dónde ir? Que sin ti no tengo razón de vivir. Es por eso que hoy te quiero decir: te necesito, Dios. Te necesito, Dios. ¿No ves que sin ti no hay dónde ir? No hay dónde ir. Que sin ti no tengo razón de vivir. Mi corazón clama por ti. Te necesito, Dios. Te necesito, Dios. ¿No ves que sin ti yo nada soy? Que sin ti no sé a dónde voy. Y es por eso que hoy te quiero decir: te necesito, Dios. Te necesito, Dios. Te necesito.